bienvenida a 15 minutos de fama, un podcast sobre psicología y autoconocimiento. Hoy en una edición especial un poquito más larga de lo habitual, pero con una invitada muy especial. En el episodio anterior hablamos en términos generales sobre la creatividad, pero nos quedó un poquito corto, así que hoy vamos a hacer la parte 2. Flavia Antoniello es redactora creativa, UX writer, es docente de creatividad publicitaria y además es una de las personas más graciosas que conozco. Sin mucho más preámbulos, los dejo con la entrevista y feliz autoconocimiento, mi amiga. ¿Cómo va, Fla? Gracias por venir a conversar un poco conmigo acá en 15 minutos de fama. Gracias a vos por invitarme. Bueno, yo te conozco ya bastante, trabajé contigo unos años, pero me gustaría que empieces contándome algo que yo no sepa. Bueno, tengo algo para contarte que vos no sabés, que creo que nunca lo hablamos, que es que yo antes de ser publicista, bastante antes, bueno, no tanto antes, hice stand-up, así que me considero una comediante frustrada. Lo intenté y no fluyó, pero no descarto que vuelva a fluir en algún momento de mi vida el stand-up. Pero en realidad no es que yo quisiera hacer stand-up, sino que había empezado terapia y no me gustó y dije, bueno, la terapia tradicional no sirve conmigo, o no, en este momento de mi vida no es lo que estoy necesitando, y descubrí la biodecodificación. Yo sé que parece que nada tiene que ver, pero tiene sentido en algún momento. Empecé biodecodificación, o sea, todo muy flashero, medio viajero, me copó mucho, pero tenía un problema, que es que la terapeuta, o sea, la biodecodificadora, estaba embarazada y después de 4 meses de terapia medio que me dejó porque claramente tenía que ir a parir. Y dije, bueno, ¿qué mierda hago? Porque ya había empezado como un proceso de tratar algunas cosas que quería trabajar en la terapia y se me ocurrió hacer stand-up. Pero como algo terapéutico. Como algo terapéutico. Tengo un amigo, en realidad, que siempre que me veía y yo le contaba algo malo que me había pasado, se me cagaba de risa y me decía, boluda, tenés que hacer stand-up. Y yo tipo, amigo, me duele esto que te estoy contando. Hasta que un día dije, no, es verdad, o sea, es gracioso. A mí si alguien viene y me lo cuenta así, esto que a mí me está haciendo daño, yo también me cago de risa. Y ahí me di cuenta que había algo como en el hacer reír al otro que a mí de alguna manera me hacía sanar lo que a mí me dolía. Y bueno, fue por eso que empecé a hacer stand-up. Estoy entendiendo, está bueno. ¿Soy una gran comediante? No, ni a palos. O sea, yo creo que un poco sí, ¿eh? Me gusta el stand-up en la vida cotidiana. O sea, de hecho... Muy stand-upera cuando conversás. Sí, me gusta como el sketch. Bien. Me divierte. Y también tengo un problema que es como que se ríe una persona y ya está. O sea, me perdieron, ¿entendés? Se rió uno, voy a seguir hasta que con esa persona ya me dio vida. Ya con que esa persona le esté pasando bien, ya está. Y por ahí hay 3 que dicen, ojalá que se vaya rápido esta piba, bueno, no la fumo más. Me da vergüenza ajena. Claro, pero no me importa, ¿entendés? Es como que vivo para eso. Y un poco lo hago en mis clases también, de que me gusta como el show. De hecho, tengo un par de alumnos que este año me dijeron, si haces stand-up algún día, avisanos que vamos. Y fue tipo, ya hice stand-up, chico, no va a pasar de nuevo por ahora. Y bueno, nada. Bueno, me das el pie perfecto. Mencionaste que sos profesora, das clase, y me gustaría que me cuentes cómo se enseña creatividad. ¿Se puede aprender la creatividad? Yo creo que la creatividad, o sea, no es algo que se aprende, sino que es algo que se entrena. Creo que tiene mal marketing la creatividad. Y también creo que han habido como productos culturales que han sustentado ese mal marketing de que la creatividad es como algo cool o copado o no sé. También me pasa un poco que yo vengo del mundo publicitario y nada, ser creativo publicitario, por lo menos cuando yo estaba estudiando, también mucho Mad Men de serie, era como... Es algo cool el ser creativo publicitario. Y hoy por hoy te puedo decir que no es cool ser creativo publicitario. O sea, podés ser creativo publicitario y ser cool o no.
Y vos lo sabes bien eso. No tiene nada que ver una cosa con la ¿Por otra. qué decís no cool y me mirás y me decís vos sabes bien eso? No, vos sabes bien que puede haber creativos cool y no cool. Vos sos de los cool, Pablo. Ah, Obvio. gracias. No, pero realmente es como. La creatividad es como. No es algo con lo que se nace o no, sino que es algo que se entrena. Y en ese sentido lo que se puede enseñar es como estas formas de entrenarla. El enseñar no es como que un día no sos creativo y a partir de este curso vas a ser creativo. Es como simplemente es como un despertar de tus cualidades que te permiten a vos hacer producciones creativas. Que un poco lo decías vos en el capítulo anterior, de esto de la creación en sí, como de la definición de la creatividad en sí. Se puede trabajar para llegar a mejores desarrollos o pensamientos creativos, creo. No sé si tiene sentido eso. Tiene sentido eso. O sea que no hay bebitos creativos. No hay bebitos creativos. Y porque si no nacés con esta capacidad, los bebitos no tienen ningún nivel de creatividad. Bueno, es interesante esto que decís de no hay bebitos creativos porque vos decías, hablabas el otro día de la infancia y la creatividad en la infancia y cómo lo vamos perdiendo. Y nada, y creo que sí que es tal cual, o sea, en ese sentido sí hay bebitos creativos. En realidad todos fuimos bebitos creativos y en algún momento perdimos la creatividad. Creo que eso tiene que ver también en cómo está diseñado el sistema educativo y de cómo están abordadas las materias y cómo estaban abordadas las clases. O sea, hay algo que vos me preguntabas el otro día cuando conversamos de este capítulo, de si tendría que haber creatividad en las clases. Y a mí eso, para mí está re relacionado con lo de los bebitos creativos, porque, o sea, no es que tiene que haber una materia de creatividad, sino que en realidad lo que tendría que haber es un abordaje diferente de todas las materias en las que se pueda trabajar de una manera más creativa. Matemática, historia, lengua, o sea, tal vez en la escuela hoy esté más instaurado el abordaje como creativo, como más transversal a todo lo que se enseña. No lo sé, te puedo decir que en el liceo por ahora no. Y tratan de haber como algunas materias en las que se profundiza sobre creatividad, pero no deja de ser como algo que no está tipo instaurado en todas las materias. Estamos hablando hace años de que no todos tenemos como las mismas capacidades, ni las mismas cualidades, ni las mismas fortalezas, y nos seguimos evaluando todos de la misma manera. Y eso también, o sea, eso es lo que hace que vayamos poco a poco dejando de ser bebitos creativos. Pues si te dicen que la única manera de resolver una ecuación es esta, o de resolver un problema de física, o de estudiar historia es como te lo enseña el profesor o X, y van matando al bebito creativo. Entonces es como, creo que un poco ahí hay algo que en el sistema educativo que creo que yo no soy nadie y no sé nada y no soy ninguna eminencia de nada, obviamente no sé nada, pero desde mi humilde lugar veo que todavía falta mucho por cambiar. Y si bien hay como programas que tratan de ser como un poco más innovadores y de mejorar como en ese sentido y también de ser como más inclusivos de cierta manera para que todo el mundo también, contemplando esto de que cada uno tiene diferentes fortalezas, que todos nos podamos destacar, igual falta mucho por laburar ahí, por recorrer, es como quedan kilómetros por caminar y son pasitos muy pequeños que se van dando. Qué bueno que sería aprender matemáticas de forma creativa. ¿Cuánto más fácil sería para todos nosotros? Sí, creo que todos tenemos en nuestro haber un profesor de matemática que nos dio dolores de cabeza. Súper rígido. O no. Sí, o súper flexible. Bueno, igual capaz que justo nosotros somos como más el palo de las letras. Por ahí conectamos con esto. Capaz que para otra persona es, no sé, una profesora de idioma español, un profesor de idioma español que le pasaba esto y... Pero creo que... Podría haber... Me gusta eso de que no es que tenga que haber una materia de creatividad. La escuela y el liceo y la universidad deberían apostar más a la creatividad de los estudiantes. Es que se limita mucho la creatividad. También es como, de nuevo, vuelvo al principio. Tiene mal marketing la creatividad. Como la creatividad también a veces se ve como algo medio falopa, algo como más distendido, o el que es creativo, o sea, no sé si es tan, por lo menos en mi adolescencia, el que te dijeran, ay, no, es re creativo, es como, no sé si era como una cualidad positiva a destacar de alguien que dijeran que fuera re creativo, es como... Nada, era el rarito, el diferente, el que hacía cualquiera, o no sé, mirá la creatividad que tiene para hacer estas cosas. O sea,
No era como una, no sé, un piropo, digamos. Era como algo. Doy fe. A mí me decían muchas veces creativo, como haciendo comillas. Pablito es un poco creativo, disculpá. Sí, tal cual, es que sí. Nada, tiene mal marketing, creo, la creatividad. Bueno, ya sabemos varias cosas. Sabemos que no sabemos bien si hay bebitos creativos o no. Sabemos que hay una especie de asesinato de bebitos creativos en la educación. Ahora quiero saber un poquito más de vos. Contame un poco cómo te volviste una persona que trabaja en creatividad. ¿Cuál fue tu camino? Bueno, creo que desde que estaba en el liceo, como que me interesaba. Creo que en cuarto de liceo decidí que quería dedicarme a la comunicación y por algún motivo extraño, sin mirar ninguna serie ni nada, decidí que quería ser creativa publicitaria sin saber siquiera mucho qué era la creatividad publicitaria. Creo que no tenía ni idea en qué mundo me estaba metiendo. No conocía a nadie que fuera creativo. O sea, no tenía un contacto, nada. No sabía nada, absolutamente. Esto es pre-Mad Men. Pre-Mad Men, claro, obvio. No sabía nada y me interesó por algún motivo. Como que me copaba. También tuve mucha suerte también de que, bueno, mi familia siempre me apoyó lo que quise hacer. Mi vieja dio todo para que hiciera lo que quería y siempre me bancó como la cabeza y nada, yo quería hacer un bachillerato. También tuve la suerte de que en mi época había bachillerato artístico y lo hice y después un poco que me lo cuestioné porque tal vez era como, no estaba tan como, no sé, no estaba tan como, no se lo tomaba tan en serio a alguien que hacía bachillerato artístico. Pero bueno, después estudié comunicación y ahí terminé de darme cuenta que lo que quería hacer era ser comunicadora, dedicarme a comunicar básicamente de la manera que fuera y trabajar concretamente en creatividad publicitaria. Y ahí después, nada, estudiando en facultad, empecé, en realidad siempre hice toda la carrera trabajando, laburé en cosas que nada que ver, laburé en una empresa de juegos, es difícil de explicarlo, tipo los que hay en los shopping, unos juegos de esos, tipo el Playland, pero no es el Playland. Sí, donde hay maquinitas, Donde hay maquinitas. juegos. Me mola decir Playland, pero bueno. Sí, pero entiendo. ¿Qué hacías vos? Dabas los Tickets, pasaba el trapo. Está buenísimo. No sé, agarraba niños que tipo los subía a los juegos y los bajaba. Nada, fue como un viaje ahí, ese fue mi primer laburo y después empecé a trabajar como recepcionista, que laburé unos años de recepcionista. Y después también como que yo creo que tuve mucha suerte en mi carrera y en la vida en general. Tuve como, en este laburo que tenía como recepcionista, me bancaron un mes que hiciera como una pasantía en mi primera agencia de comunicación. Y me fue bien en la agencia, me quedé. Desde mi otro laburo como que siempre como que sabía que tenía eso seguro, pues necesitaba tener un laburo. O sea, no era que me podía quedar sin laburo si la pasantía salía mal. Entonces como eso de que me bancaran a mí me dio como mucha seguridad y me impulsó también a mandarme y a tratar a brillar, digamos, a dar lo mejor de mí, sin miedo a quedarme sin laburo, que lo necesitaba para, nada, la facultad, vivir, todo. Claro. Y no hay nada como una deadline para aumentar la creatividad y no hay nada como una necesidad para ser cada vez más creativo, ¿no? Bueno, nada, no hubiera estado relajada, ¿no? Que lo hablabas también en el capítulo pasado. Sí, me permitió relajarme y hacer las cosas bien y probarlo. Y bueno, y me di cuenta que, claro, tal cual, fluir, que me gustaba. Y nada, y ahí empecé a laburar en publicidad, que laburé unos 5 años más o menos en publicidad. No fue mucho, fue una carrera bastante corta, la verdad. Para lo que son las carreras de los grandes creativos publicitarios tienen carreras obviamente mucho más largas. Pero ese tiempo a mí me permitió como realmente entender la creatividad desde otro lugar. Entender todo lo que quiero como aplicar en mi vida cotidiana de la creatividad y todo lo que no también. O sea, de cómo esto que decía antes del marketing que tiene la creatividad y también que esto que desde la publicidad y como el creativo publicitario tiene como toda una imagen construida. Hay un estereotipo remarcado. Y yo era, o sea, por ahí alguien que escuche esto dice que cualquiera está piba, pero es real, o sea, yo era mujer y no conocía a nadie. No tuve profesoras, no tuve docentes mujeres de creatividad, no tuve ninguna profesora mujer. Eran todos hombres. Posta.
Claro, o sea... Impresiona un poco. Y eso... Es el mundo en el que vivimos, pero no me deja de impresionar. Es el mundo en el que vivimos y en realidad si lo pensás yo, hoy por hoy soy docente de creatividad, pero no trabajo en publicidad. No. Y también, o sea, muchas veces me lo planteé de dejar de dar clase porque no estoy en una agencia y después me doy cuenta que me encanta y yo amo compartir y tratar de... O sea, creo que hay algo en la creatividad que también lo hablabas mucho de esto de la construcción colectiva, que creo que eso es a mí lo que más resuena conmigo es eso. Para mí el dar clase es estar ahí como construyendo con el otro y ayudando al otro como en este camino de exploración de esas capacidades o habilidades que le van a permitir como llegar a nuevas conexiones. No Me sé, encanta eso, capaz sí. medio viajero. No, pero es que es tal cual así. Hay algo que a mí me gusta mucho de la creatividad publicitaria, aunque ya hace mucho que no ejerzo, que es que se trabajan duplas. Y es como, para mí eso es una escuela enorme para la vida, haber trabajado tantos años en duplas. No sé cómo es con los estudiantes y si tienen que trabajar así en duplas, pero me parece que tener que llegar a un acuerdo con un otro para tener una misma idea debe ser un viaje. Sí, es un viaje. Hoy creo que en las escuelas de publicidad en general y también en las universidades que se trabaja como laboratorios de creatividad publicitaria, se suele trabajar de a duplas o de a triplas. Y creo que eso también ayuda mucho con el ego, que también es como el gran enemigo del creativo publicitario, es el ego. Para mí hay algo como mágico que se da con ese otro que, sobre todo en las escuelas, ¿no? Que por ahí lo conociste hace 2 semanas y ya empezaste a pensar como creatividad, ideas con esa persona, que está de más. O sea, es esto de la construcción colectiva, tal cual como decías vos. Para mí es mágico. El ser testigo de eso y de ver a la gente como empezar a pensar ideas y empezar a nutrirse de lo que dice otro para construir y crear algo que sin el otro no hubiera sido posible, es magia pura. Está buenísimo. La creatividad para mí no es solamente un destino, es como el proceso también debe ser creativo, como ser creativos para lograr un consenso, para entender hacia dónde vamos entre los dos, ¿no? Está bueno eso, me parece una buena escuela. Re. A mí me gusta también no endiosar a ciertos conceptos y yo tengo mi teoría, pero me gustaría saber la tuya. ¿Para vos la creatividad siempre es algo bueno? No, ni a palos. O sea, Explíquese. la creatividad, o sea, el ser creativo y la capacidad de crear, o sea, de hacer creatividad, se puede usar para cosas muy buenas y para cosas muy malas. ¿Cuántos inventos hemos tenido en la humanidad, en la historia de la humanidad, que han tenido resultados o desenlaces terribles y terroríficos para no sé, para todo el mundo, digamos, el universo? Barbie y la bomba atómica. Real, Inventos que hace poco... real, tal cual, o sea, re. Y es como, bueno, nada, la creatividad también, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, o sea, la capacidad de crear y de ser creativo es como, bueno, ¿para qué vas a usar esa capacidad, ese don que tenemos, como decías vos, solo es una cualidad que tenemos los seres humanos? ¿Para qué lo vas a usar? No siempre es bueno el producto que sale de algo creativo. Y de hecho hay grandes mentes muy brillantes y muy creativas en nuestra historia que han hecho realmente cosas muy malas, muy dañinas. Entonces, en la misma línea, o sea, yendo como algo más cotidiano, capaz más banal, el ser creativo o no ser creativo, bueno, por ahí vos sos re creativo, pero tenés ideas de mierda también, ¿no? O sea, no siempre el ser creativo te va a... O sea, no siempre alguien que es creativo va a tener buenas ideas y no todos los que tienen ideas de mierda es como, bueno, no es que no es creativo. No, por ahí es re creativo, pero no está haciendo las conexiones que lo van a llevar como a buen puerto. Y nada, y llega a resultados de mierda. Y hay ideas que por ahí no son las que más gustan, pero no deja de ser creativa y un producto creativo. No sé, me interesa saber tu teoría igual. Yo lo que creo es que hay también creatividad para creativos, así como hay música para músicos, ¿no? Y ciencia para científicos y cosas así. Es como yo siento que hay creatividad para creativos. Yo que estuve de ese lado de la vereda, a veces veo un aviso y digo, esto es un chiste de creativos, no es para la gente, no va a vender panchos esto. Sin dudas, sin dudas. Sí, obvio, pasa con todo, no solo con la creatividad publicitaria.
Para mí las grandes ideas son las ideas que resuelven problemas, ¿no? Las más divertidas, las que encuentran el juego de palabras más ocurrentes. Nada, me parece que... ¿A vos qué te parece? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, re, Es una buena idea. re de acuerdo. O sea, una buena idea es una idea que resuelve un problema real que existe de un grupo de personas o de... Bueno, capaz que no de personas. Puede ser un problema capaz del medio ambiente. Claro. O nada, un problema real del mundo, de este mundo que habitamos. Pero sí, las buenas ideas responden como a un problema existente y lo solucionan de alguna manera. Creo que hay un término que también es el mundo de la publicidad, y no solo el mundo de la publicidad, que es el brief. Creo que el brief de una buena idea es un buen problema. Eso te va a poder permitir llegar a una buena idea. Contá que es un brief. Un brief es el pedido, en el mundo de la publicidad es el pedido que ingresa al equipo creativo, por ejemplo, de una marca que tiene una necesidad concreta que tiene que cubrir o resolver con este pedido que le hace a la agencia, por ejemplo. Ahora estoy en el mundo del UX y también trabajamos con brief. Son briefs diferentes, el cliente es otro, es muy diferente, pero también responde a esto de hay un problema real que tenemos que resolver. O sea, el brief es como básicamente el problema de alguna manera. No, te piden resolverme un problema, no te piden sé ocurrente y gracioso. Claro, tal cual, re. O sea, sobre todo en el mundo de la experiencia de usuario. Tal cual. Hay menos ocurrencia, pero más creatividad para mí. Tal cual. Creatividad no es solo juego de palabras, me hace una remera que diga eso. No, re, o sea, y de hecho a mí me pasó también al cambiar de rubro que me di cuenta que es creatividad pura y es muy diferente a la creatividad publicitaria o a la creatividad tal vez del arte. Creo que es arte igual lo que hacemos de alguna manera, tanto en la publicidad como en el mundo de la experiencia del usuario, pero nada, es como, son diferentes. No es lo mismo que el arte plástico, por ejemplo, o que la música. Son creatividades diferentes, pero es creatividad igual. Responde a alguna necesidad que existe. Por ahí en el caso de la música puede ser, por ejemplo, no sé, pienso en alguien que hace música, yo no hago música, o voy al stand-up, lo que decía más temprano de mi experiencia. Para mí era sanar cosas que tenía que sanar a través de hacer stand-up y de hacer reír al otro. Y creo que ahí había creatividad y es de alguna manera arte. Y bueno, creo que eso también pasa un poco con todo. O sea, depende de cómo vos lo encares y cómo vos lo uses y lo que vos vas a hacer, a qué estás respondiendo, ¿no? Claro. Muy falopa. No, está buenísimo eso que uno se sana con ideas y esas ideas que son tan personales, son para sanarse uno, terminan resonando en el otro. Eso pasa en el arte, pasa en la publicidad, pasan un montón de cosas. Parece una locura de como una sobredosis de empatía que tiene uno, que en realidad los problemas son más universales de lo que uno cree, es lo que pasa. Bueno, y yo hay algo que para mí es como cualquiera que diga que es mi frase de cabecera, porque nunca la digo, pero la tengo escrita en algún cuaderno y creo que la tengo hasta en LinkedIn, que es como, realmente estoy convencida de que la creatividad puede salvarnos la vida y puede salvar al mundo. Estoy convencida de eso. Depende cómo la uses y para qué, y nada, y por ahí, para mí, salvar mi vida es usar la creatividad de cierta manera y capaz que para vos es otra. Nada que ver con lo que representa para mí. Sí, la creatividad también. Jeff Bezos volando por el espacio exterior en medio de la pandemia puede ser un tipo muy creativo, pero es un poco derrochador de recursos. Un poco mucho. No todas las buenas ideas son buenas para los demás, sobre todo. Tal cual, tal cual. En la parte 1 de este episodio, cuando hablé en términos más generales de la creatividad, pensaba en el estado mental y espiritual en el que tenemos que estar para ser creativos, para ser lo más creativos posibles, y hablaba de la relajación. Y me gustaría saber qué te parece a vos. ¿Hay como un estado mental ideal para crear? ¿Hay cosas para tener en cuenta, para cuidarse, para...? Yo creo que lo que mencionabas de la relajación es clave. O sea, nunca lo había pensado hasta que te escuché decirlo y citar a Bill Murray. Pero es tal cual, o sea, es cierto, cuando estás tipo estresado y al palo, que en el laburo, cuando trabajas en creatividad... perdón, y después quiero que hablemos un poco de qué es trabajar en creatividad, porque yo creo que todos trabajamos en creatividad. Sí.
Nada, de esto que hablabas del estado de esto que hablabas del estado de relajación, para mí es clave de que, bueno, que a veces estando al palo y estresado no fluyen las cosas. Eh, o a veces sí también, porque a veces, a ver, a mí me ha pasado de estar en el laburo al palo y se me viene el deadline y entrego el día siguiente y en el laburo no se me ocurre nada, pero a la noche en un estado más relajado, capaz, no sé, cenando o bañándome, o mismo, es cierto que se te ocurren grandes ideas en la ducha. ¿Por qué? Porque creo que o sea, nunca lo había pensado, pero es verdad, estás relajado en la ducha. O sea, te está cayendo agua calentita en la espalda. El proceso es como saturás el cerebro de ideas y de cosas y quedan en algún lugar del inconsciente hasta que en un momento, en un estado de relajación total, por ejemplo, bañándote, esas ideas generan una intersección que dispara algo más y ahí, puff, nace la creatividad. Tal cual, tal cual. Y bueno, nada, eso por un lado. Y después, por otro lado, hay algo que no lo inventé yo, me lo han dicho grandes líderes que he tenido en mi carrera. Hay que ser como amables. Esto también me lo dijo una líder que tuve. Hay que ser amable con uno mismo y hay que aprender a ser amable con uno mismo. Y eso es clave, sobre todo con todo lo que tiene que ver con creatividad, que también puede ser muy subjetivo. El cuidarte a vos y el entender que, por ejemplo, cuando algo no fluye o no sale como vos esperabas o como el otro esperaba, porque también hay expectativas de no solo tuyas, sino de un otro, no es que vos seas malo, sino que la idea era mala. El ser amable y también no tomarse las cosas personales, ¿no? De separar el yo y quién soy yo de mis ideas. O sea, yo no soy, bueno, sí, sos de alguna manera tus ideas, pero sobre todo cuando estás laburando, todo lo que vas a producir no dice quién sos vos. Vos sos un millón de cosas, no una idea que tuviste en el laburo que fracasó y que te dijeron que estaba mal. Tenerse paciencia me parece fundamental. Para muchas cosas, pero la gente paciente suele tenerle mucha paciencia a los demás, pero no necesariamente nos tenemos paciencia a nosotros mismos. Eso es un aprendizaje también para ser más creativos. ¿Y para vos qué otra cosa podría como ser así relevante a la hora de trabajar con creatividad, por ejemplo? O de querer trabajar en lo que te desenvuelvas de una manera creativa, en lo que sea. Sí, eso, que todos trabajamos en creatividad. Una persona que trabaja en un call center trabaja en creatividad para ver cómo, aunque tenga un guión, tiene que buscarle la vuelta de alguna manera, hacer las cosas distintas, por eso hay mejores vendedores que otros, y así. Incluso creatividad para sobrevivir a un trabajo de mierda también. Hay veces que, nada, la creatividad a veces no sirve para nada, no necesariamente sirve para algo. Yo creo que la creatividad a veces te sirve para jugar con vos mismo también. Una idea puede transformar la manera en la que estás pensando o tu estado de ánimo, no necesariamente el mundo. Lo mejor de una idea es que pueda transformar el mundo, pero también te puede transformar a vos. Y yo como psicólogo, por ejemplo, en la clínica también tengo que ser sumamente creativo. Y creo que mis años de creatividad y de escritura y de redacción me ayudaron a pensar de una manera más creativa también para entender los relatos de las otras personas. Pensamos en creatividad como una cosa de la publicidad, pero en realidad es una cosa general. En el episodio anterior hablaba, por ejemplo, del insight. Y es una cosa como del marketing y la publicidad, y en realidad es un fenómeno psicológico el insight, como esa revelación, esa proyección interna de una idea. Al final es aprender a escucharse y confiar en uno. Pero basta de hablar yo. No me imagino cómo es una clase tuya. ¿Cómo enseñas creatividad? Contame algo que hagas en las clases. Bueno, a mí en realidad yo no soy profe hace tanto y también no soy la mejor profe del mundo, lo sé, pero es algo que disfruto mucho, el dar clase. Me gusta como el poder, no por dar clase, sino por el compartir y estar ahí con un grupo de gente que está creciendo, aprendiendo y poder como aportar lo que yo sea, lo que pueda para que sigan creciendo, a mí me encanta. Y por otro lado también porque son mi público rehén de stand-up que nunca pude tener, ¿no? O sea, están obligados a tenerme. Pero de verdad, son un público que tengo de rehén 2 horas y media que, bueno, me tienen que escuchar.
Y nada, es mi público de stand-up obligado. Así que me gusta mucho por eso dar clase. Así que tus clases son monólogos de stand-up. Sí, no sé si todo el mundo los disfruta, yo los disfruto mucho, pero bueno, nada, espero que sí. Realmente igual me ha pasado también de generar como conexiones re profundas y valiosas con la gente con la que comparto las clases. Siempre pensé que era como un cliché, pero es verdad que aprendés más vos dando clase que por ahí a la persona a la que le estás dando clase, y eso es re así. Totalmente, sobre todo en creatividad, que creo que cuando estamos aprendiendo creatividad y exponiendo ideas, estamos como desnudos. Es como que es una cosa de mucha intimidad. Como te estoy contando lo que hay dentro de mi cabeza y vos lo vas a evaluar o me vas a tirar un tip para mejorarlo. Hay una cosa como de mucha intimidad. Tal cual. O sea, eso para mí es impagable. Y de hecho me pagan para aprender todo eso. Es hermoso. Y nada, y a mí hay algo que desde que doy clase, que también di clase como a distintos grupos de personas y en distintos lugares como muy diferentes, di clase en un colegio, fui asistente en la universidad muy poquito tiempo, pero nada, como que también esa experiencia me sirvió. Hay algo que me fui llevando como a esas experiencias que hoy me gusta hacer como en mis clases, que es como pequeños desafíos que los voy perfeccionando y los voy puliendo con el paso del tiempo. O sea, no son los mismos que son ahora, que los que van a ser el año que viene, que los que fueron el año pasado, obviamente. De antes de empezar la clase, sobre todo porque yo doy clase hoy de noche, también di clase en la mañana y bueno, son momentos como muy diferentes del día de una persona, pero como el romper con lo que traes de tu casa o de lo que traes de afuera del salón con un ejercicio como medio falopa. O sea, para mí me gusta ponerles como ejercicios falopas que no tienen nada que ver con nada, pero tienen que ver con todo, como para romper un poco el hielo y empezar como a activar esto que también decía un compañero de laburo, que me encanta el término que lo usaba mucho él, Nico, no vamos a decir el apellido, pero vamos a decir el nombre, el músculo creativo y entrenarlo. Para mí eso es la manera en la que me gusta empezar la jornada, digamos. Claro. Primero como poniéndose en el estado ideal para crear. Claro, creo que es como un mood en el que tenemos que entrar. Y creo que después lo que pasa en la clase y el cómo se enseña creatividad, bueno, en mi caso puntual, hoy que doy clase de creatividad publicitaria, obviamente hay un programa y se enseña también a pensar medios, por ejemplo, a escribir un guión, a conceptualizar. Bueno, el insight, lo que hablabas vos la sesión pasada, se enseña todo eso como a nivel más teórico y conceptual, y después hay una parte en la que, como de taller, que fluyen las ideas, que nada, ahí es creo donde está esa parte en la que yo aprendo muchísimo más de lo que por ahí puedo enseñar. Y creo que también de dar clase en distintos lugares me pude dar cuenta que lo que más me gusta hoy es como ese formato en el que un montón de gente adulta elige ir a profundizar y a trabajar en creatividad y a mejorar sus procesos creativos y a entrenar ese músculo creativo de alguna manera. No necesariamente para trabajar en publicidad después, porque hay mucha gente que hoy va a cursos de creatividad y no es para trabajar en publicidad. Pero bueno, nada, creo que va por ahí. ¿Cuánta Shakira hay en tus clases? Sé sincera con eso. O sea, ahora no tanta. No tanta. Creo que Shakira la uso más como en el trabajo. Me gusta mucho recurrir a Shakira tipo en dinámicas de team building y demás. Es como Shakira es... uso y recomiendo a Shakira, tipo que Shakira sos hoy. Nada, ese tipo de cosas, pero... No hay tanta Shakira en mis clases. Podría haber mucha más. Es un compromiso para el año que viene que haya más Shakira. Te tiro una idea creativa. Me encantó. Vos que sos tan fan de que... La otra vez escuché al presidente colombiano citando a Shakira para una cosa. Y sí. Sobre El Jefe, que era la última canción que sacó. Y habló de algo, de una reforma laboral que quiere hacer, y citó a Shakira. Me parece una fuente inagotable de conocimiento. ¿Qué país, Colombia? Qué buen país. Para cerrar, me gustaría preguntarte, ¿qué fue lo más creativo que hiciste hoy? Bueno, hoy fui a clase de costura. En realidad estoy haciendo un curso de costura. Contame de esa clase, por favor. Te cuento. Estoy haciendo un curso de costura libre con una profe que es muy gra ella. Y nada, si bien
es como algo que, o sea, el hecho de cómo se cose, ahora estoy haciendo un pantalón, por ejemplo, no les recomiendo a nadie que haga un pantalón, es más, compren los hechos, un pantalón con botón y con cosas, ¿viste? Como un jean, por ejemplo. Si bien hay una manera de hacer las cosas, para mí mi desafío más grande en el curso este de costura es pensar qué quiero hacer, o sea, ¿para qué quiero hacerlo? Y ahí de nuevo, ¿no? Es como, ¿cuál es el brief para mí en la clase de costura? ¿Qué quiero hacer y qué es lo que quiero resolver? También creo que hay algo, de nuevo, es una actividad que es creativa y también lo tomé como algo terapéutico. Hacer algo con las manos es como una manera de crear y de trabajar la creatividad a la que yo no estaba acostumbrada, porque hoy me dedico a las palabras, a escribir, a redactar. Y acá estoy haciendo, o sea, soy yo y la máquina, hilo, tela y creo cosas con mis manos. Estoy reaprendiendo, no sé nada, o sea, Sí, estoy reaprendiendo. Las fuerzas de tanta mente, poner un poco de manos, está bueno, ¿no? Está de más. Y bueno, nada, eso es lo más creativo que hice hoy. ¿Vos? Un pantalón. Un pantalón, ¿Qué fue pero lo más creativo que hiciste hoy? Un pantalón. no lo terminé, lo estoy haciendo hace mucho tiempo igual. Me quedan un par de clases todavía de pantalón, así que nada, ya me lo habrán puesto por ahí. Yo lo más creativo que hice hoy fue creé una canción para mi perra Rita, que la cantó ella misma. Mientras ella movía los labios comiendo, yo le hice una canción que entraba perfecto. Eso fue lo más creativo que hice. O sea, hizo lip sync. Lip sync con mi perra. ¿Qué te parece? Podría ser un show de Netflix, lip sync con mi perra. Hasta que te das cuenta que soy un psicólogo de 42 años y decís, ¿qué le pasa, señor? Me parece hermoso. Y bueno, es lo que hay. Cobro barato.